mes de junio estamos abriendo y la semana comienza en domingo, ¿verdad? Muchas veces por nuestra cultura laboral, hemos tomado el domingo como el último día de la semana y el lunes como el primer día de la semana, pero no, el domingo es el primer día de la semana. El Señor resucitó muy de mañana y la iglesia, ya no el Israel, pasó de el Sabbat al domingo. El Señor estableció su iglesia y no solo cambió a los líderes, a los maestros, a todo el trabajo, sino que el templo lo desbarataron hasta sus cimientos y Él estableció y Él está bendiciendo su iglesia. Y Él nos manda a los memoriales. El memorial es mandato de Dios. Él le da la orden a Josué cuando abre el Jordán y entran a la tierra de promesa, que tomara 12 piedras del fondo del río que cruzaron en seco y que hicieran un memorial en el lugar donde acamparan la primera noche, para que cuando sus hijos le preguntaran ¿y qué de este memorial?, ellos le dieran el testimonio cómo Jehová los había librado con su poder y los había sacado de esclavitud, y no solo nos sacó de esclavitud, sino que los metió a la tierra que Él prometió. Entonces, Dios, al establecer la cena del Señor, la comunión, Él también da este mandamiento, que cada vez que participemos, que partamos el pan y bebamos la copa, la muerte del Señor anunciamos, hermanos, hasta que Él venga. Desgraciadamente hoy, como dijo el apóstol Pablo en el primer siglo, que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y él decía que él rehusó a todo conocimiento y que solo predicaba a Cristo y a este crucificado. Hermanos, sin cruz, sin derramamiento de sangre, no hay cristianismo, no hay iglesia. Y la iglesia que es obediente a este mandato, estamos reconociendo y declarándole al mundo que creemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Diga conmigo, Él murió por nuestros pecados. Desde Isaías dice, Él no murió por sí. O sea, Dios no lo castigó por Él. No, Él es el sustituto. Él murió por nosotros. 1 Corintios 15 dice, y que Él murió por nuestros pecados de la manera que estaba escrito. Él vino para cumplir lo que Dios habló a través de los profetas. Y fue sepultado conforme a las Escrituras, pero ¿cuántos se gozan? Y resucitó al tercer día conforme ¿a qué? A las Escrituras. ¿Y qué es lo que falta de las Escrituras? La parusia. Hermano, aquella iglesia que no hace este memorial, su declaratoria es: no creemos en la parusia. No creemos que Cristo viene otra vez. Y se convierten en enemigos de la cruz, hermano, porque no venimos aquí a predicar temas, sino el Evangelio. El Evangelio es para salvar al pecador y luego de ahí la doctrina es para santificar a los salvos. Así que si usted ya es salvo, dele gracias a Dios, y hoy vamos a leer las instrucciones para santificarnos. ¿Qué es esto? Para vivir vidas apartadas para Dios. Y esa es la fe como cuerpo doctrinal. Y dice que sin fe, Romanos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer, hermano.
que Dios existe y que Dios es galardonador ¿de quién? De todos, de los que le buscan. El Señor en la ley real dice en Mateo 7:7, el que busca, encuentra. Recuerde las parábolas del tesoro y de la perla de gran precio. Uno se topó con ella, pero otro sí lo buscaba. Pero a los dos personajes de las dos parábolas, Dios se hizo propicio, Dios se dejó encontrar. Así que sí es correcto, hay gente que dice, es que yo estoy buscando a Dios. El tema es que hay que pedirle a Dios para que Él nos lleve al lugar correcto por el Espíritu Santo. Y que el enemigo no tome nuestra hambre y sed de Dios y nos lleve con falsos maestros que sean enemigos de la cruz de Cristo. No dice que son enemigos de Cristo, dice que son enemigos de el mensaje. Es el mensaje de la cruz, es la sangre, es la muerte, es el martirio. Hermanos, sin sufrimiento no hay gloria, sin cruz, sin calvario, no hay paraíso. Jesús dice, es necesario que se cumpla. Sus mismos discípulos no lo entendían. Pedro dice, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor lo ubica, porque estaba haciendo figura de Satanás. Todo lo que detenga, quiera detener, pretenda detener la obra del Calvario, de la cruz, se convierte en anticristo. Amado, los maestros de la iglesia tenemos que enseñar que Cristo murió por nuestros pecados. Y como somos dados a olvidar, nosotros como iglesia de Cristo en Minatitlán, nosotros hemos ordenado para que cada primer domingo de mes hagamos el memorial del Señor. Porque Él dice, hagan esto en memoria de mí. Es así el Señor. Dice, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel y comas del fruto de los árboles que tú no plantaste y vivas en casas que tú no edificaste y seas prosperado, hay una palabra allí, dice, cuídate. ¿De qué? De no olvidar. ¿De quién? De tu Dios. Por eso nosotros hacemos esto, ¿no? Porque en medio de tantas ocupaciones somos dados a olvidar. Y el precio de la vida eterna que gozamos ya, el precio de ser templo del Espíritu Santo, para nosotros es gracia, fue gratis, pero a Él le costó su sangre. Él vivió una vida santa que nadie podía vivir. Mire, Dios, el Padre, pudo enviar a Jesús el viernes para que fuera apresado, comenzado el martirio, morir y resucitar el domingo y regresarse al cielo. Pero ¿por qué Él lo mandó hacerse hombre, nacer de la manera que nacen los hombres? En Filipenses 2 muchas veces uno entiende, dice que Él se humilló al hacerse hombre. No, Jesús no se humilló al hacerse hombre. Cuando leemos claramente, dice, y estando en forma de siervo, en forma de hombre, entonces Él se humilló, haciéndose ¿qué? Pues de nuevo, porque como que nos los hemos grabado diferente, dice, y Él se humilló, o sea, Dios no tuvo en cuenta ser semejante, Filipenses 2, a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y muchos decimos, y se humilló tomando forma de hombre. No, porque Dios se goza en su creación y Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Tan es de valor el hombre que se perdió y Él bajó a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió en el hombre? La imagen de Dios. Por eso es que tenemos que volver a recuperar la imagen perdida de Dios en nosotros, hermano. Y a esto vino Cristo. Pero Él no se humilló al hacerse hombre. No. Él se hizo hombre y estando en la condición de hombre,
se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Esta es la sustitución. Él recibió la ira del Padre, pero es la imputación. Dios nos imputó a nosotros la justicia de Cristo y nuestros pecados los cargó, los imputó sobre Cristo. Él pagó por nosotros. A esto venimos, hermano. Nosotros ahora delante de Dios, ¿cómo somos? Limpios. ¿Pero qué más? Dice que fuimos hechos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El título es El Hijo del Carpintero. Es lo que nos toca en Mateo capítulo 13. Ya terminamos Mateo 13 por esta temporada, pero vendrá otra serie hasta que Cristo venga, hermano. Aquí estamos hasta que Cristo venga y se trata de Él, no de nosotros. Con todo amor, cortesía y respeto se lo digo. Nosotros aquí no venimos a servirnos. Nosotros venimos a servir. Dígale que está a su lado, se trata de Él. Las alabanzas son para Él. El servicio conmemorativo es para Él. Porque toda la gloria, ya dice que sea que comamos o que bebamos, todo es para la gloria de Dios. Vine aquí, quizás vienes con dolores, con luchas, con cansancio, pero no se trata de mí. Vengo a adorarle. Vengo a adorarle a Él, porque Él es digno de recibir. Así que le damos gracias al Señor, porque estamos en eso, hermano. Por eso nos llamamos Iglesia de Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica, no antropocéntrica. ¿Qué significa una iglesia antropocéntrica? Centrada en el hombre. La Biblia es antropocéntrica o cristocéntrica. La Biblia ni siquiera es tanto teocéntrica. El Padre es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. El Padre, cuando introduce al Hijo a la tierra, ¿qué ordena? Adórenle. Él es el camino, hermano. Pero aquel que es enemigo de la cruz, que ignora el sacrificio de Cristo, piensa que puede llegar hasta el trono de la gracia y agradar al Padre por sí, por invocar su nombre, para poder presentarnos limpios delante del Padre y ser aceptos. Es reconocer que Cristo murió por nosotros. Buenos días, familia. Vamos a Mateo capítulo 13. Y dice Mateo capítulo 13, ya en el capítulo, los últimos 4 versículos. En el 53 que vimos cultos pasados, dice, y no puedo no nombrarlo, en el 53 Jesús le preguntó a sus discípulos si habían entendido, en el 52, si habían entendido, 51 y 52, ellos dijeron que sí habían entendido. Y quiero recordar el verso 52. En lo que oraba y meditaba ayer y anoche, algo muy importante, hermano. Y los domingos de conmemorar, ¿sí? Nosotros celebramos la victoria de Cristo en el Calvario. Y al hacer esto, hermano, nuestra confesión doctrinal es que creemos que Cristo viene. Y eso tiene que marcar la vida de esta iglesia, hermano. Porque si creemos que Cristo viene, debemos andar en una manera que es santa de vivir. Aquel que está, dice, hágase inmundo todavía, el mensaje es, yo no creo que Cristo viene. La iglesia que no celebra la cena del Señor no cree
que Cristo viene. Pero hay dos ordenanzas: bautizar, hacer discípulos y bautizar, y hacer esto en memoria de mí. Y no tenemos ninguna autoridad, ningún fundamento para quitarle esa ordenanza. Y usted investigue cuántas iglesias llamadas evangélicas, llamadas que creen en la parusia, celebran la cena del Señor. Se va a asombrar que ya es un mandamiento olvidado. Y nosotros no somos nadie para quitarle ni ponerle. No tenemos autoridad. Tenemos mandato de enseñar la palabra fielmente. Y les decía yo que este versículo lo vimos en cultos pasados, en el verso 52. Después de que Él les pregunta si habían entendido todas las parábolas, Él les dice algo que me alumbró en mi cabeza. Por eso, esta es una palabra de enlace. Y les dice el Señor: todo escriba docto, o sea, todo escriba, todo maestro entendido en el reino de los cielos, el Señor dice que es semejante, parecido, ¿y qué figura usa? A un padre de familia. ¿Y cómo es un verdadero padre de familia? ¡Wow! Hermanos, hoy la escuela no entra a sus clases, porque siempre les pido el día del Señor, el día de la conmemoración, nos quedamos todos aquí, porque la iglesia tiene que pugnar por esa institución divina que es la familia, hermano. Porque dice el Proverbios 26 que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, o sea, el gorrión no vuela per se, ni la golondrina vuela porque sí. Ellos están en su ADN, en su programación, anunciar cambios de estación. Y usa esa figura el profeta en Proverbios y dice: así la maldición nunca vendrá sin causa. Y se llama fuente y causa de la maldición. Nuestra vida de pecado, la causa fue que nuestros antepasados dejaron al Señor fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios a través del profeta. Y nosotros heredamos, esa fue la causa y fuente de nuestra vida maldita antes de que Él viniera a redimirnos. Y todo el desmán y el trastorno de vida que llevamos sin Cristo tuvo una fuente y una causa, y fue que nacimos en pecado. Y los que nos tenían que instruir no supieron instruirnos. Pero aquí nos está hablando el Señor a nosotros como padres de familia, dice. Está usando una figura, y con temblor y temblor, hermano. Mire, cuando se les hace el expediente, el historial a un delincuente, sí que sí hay una fuente. Hijos de divorciados, el padre se fue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo parte del núcleo familiar. Y sé de lo que hablo, hermano. Y yo mismo estoy cosechando, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Así que pone una figura divina el Señor aquí. Lo que Él demanda a los entendidos es que seamos como padres, papá, mamá, entendidos, hermano. Y que instruyamos a nuestros hijos con la Biblia, la revelación, los tesoros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda familia dividida contra sí misma
da malos hijos, hermano. Los hijos no causan el problema, los hijos muestran el problema. Y ha habido y seguirán habiendo, desgraciadamente, hermano. Esa es la fuente. Cuando el hombre deja su casa, él es el sacerdote de su casa. Y es vital, dice, porque el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Mi pecado va a golpear a mi generación. Primeramente, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis nietos. No es de que no pasa nada que yo peque. No, sí pasa, hermano. Tu vida impacta esta obra, porque somos un solo cuerpo. Así que debemos de ser como un padre de familia. Dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos, hermano? Solamente es un repaso rápido, pero el Señor me volvió a recordar eso. Debemos modelar la palabra a nuestros hijos, hermano. No importa la edad que tengan. Si tú no instruiste a tus hijos y ya crecieron, pídele perdón a Dios. Y después pasa y abraza a tu hijo, abraza a tu hija y pídele perdón. Si es un nieto, una nieta que Dios te dio para criar, abrázalo. Tristemente reproducimos, hermanos. Usted ve gente dura, golpeada para todo y dice, ya se hizo cristiano. Y dice, bueno, ¿y por qué es así? Y no estoy hablando aquí de psicología, no estoy hablando de la palabra, hermano. ¿Sabe que un carente qué puede dar? Alguien que su papá nunca le puso atención. Buenos días. El papá, todo es lo más importante, menos su casa. Y le ponemos nombre, y menos su hija. Si no somos cariñosos con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, menos, hermano. ¿Y qué es amar a nuestros hijos? Dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. O sea, tenemos el deber de proveer lo material, hermano. Hay gente que ya está para morirse y no suelta el testamento ya, si la casa la hiciste para la cónyuge y los hijos y los nietos, para ellos dar. Es que si hago el testamento me van a correr. Es para ellos. Dice la Escritura, el pastor está enojado. No, es que estoy hablando con pasión porque Dios me lo dio. Dice, porque no proveerán los hijos para los padres. A ver eso que lee en Biblia, ¿qué más sigue? Sino los padres para los hijos. Muchos nosotros venimos, como decimos muchas veces, como cónyuge, decimos, ¿y qué herencia te dieron? Nada, pues ya estamos juntos, a mí tampoco. Hermano, pero no puede seguir esa cadena. Nuestros hijos tienen que recibir ¿qué? Porque la bendición llega sobre la cabeza del sacerdote. Y en esta figura, ¿quién es el sacerdote, amada familia? Papá, mamá. Qué bendición es dar a nuestros hijos. Pero no solo lo material, sino siéntate a su lado. En mi vida pastoral, hermano, me tocó un caso, una familia acá en esta ciudad vecina. Dice, es que el muchacho se metió a su recámara, pero no vimos nada raro, pastor. Luego lo buscamos y no lo encontramos. Y te estoy hablando de una casa grande, de esas cortinas grandes, altas, pesadas. No lo encontraban, hermano. No lo encontraban. Y ya se imagina usted dónde estaba el muchacho. Atrás de la cortina, colgado con los cordones de la cortina. Tenían mucho dinero, pero poco corazón para dar. Amado, el que no provee para los suyos. Si alguno quiere obispado, buena obra desea, pero primero tiene que dar testimonio de sus hijos. Muchos cumplen requisitos, pero ellos solos, pero tienen sus hijos acusados de disolución, acusados de desobediencia. ¿Pero por qué? Porque es nuestro fruto. Ama a tus hijos, hermano. Toma esto de parte de Dios. Con toda humildad te lo digo. Porque siempre cuando ya se van, es cuando uno sufre, hermano.
Es cuando uno dice, ay, ¿por qué? Y dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estuvimos sin agua y ya como pudimos, conseguimos agua, se suspendió el culto del jueves. Dije, por causa de estiaje, y algunos me escribían, pastor, está bien. Le digo, busquen en el diccionario qué significa estiaje. Pensaron que algo, alguna enfermedad, algún virus raro tiene el pastor. Entonces, conseguimos un poco de agua y le digo a mi esposita, ¿tú crees que me fui a lavar las manos? Le digo, y yo ocupé poquita agua. Le digo, poquita agua. Pues digo, ay, casi esta agua es bendita. Amado, más que el agua, más que todo, son nuestros hijos. Y nosotros vamos de paso. Sembremos en ellos. Ámalos, bésalos, abrázalos. Dile que estás orgulloso de ellos. Dile que les amas. Porque ¿sabes qué hace el diablo? Lo que vamos a estudiar. Quiere desbaratarle diciendo, ¿y tú de dónde eres? ¿Y quién es tu papá? ¿Sabes que el diablo se fue contra Jesús en su propia casa, en su propia ciudad? Y empezaron con un pronombre peyorativo diciendo, ¿y este? ¿De dónde tiene tanto conocimiento y tanto poder? ¿No es el hijo del carpintero? Y nosotros decimos, sí, él vino y ese fue su oficio. ¿Y sabes qué me gusta de José? José es un varonzazo de Dios. Lo instruyó a Jesús. Hoy día tenemos jóvenes que no saben ni cambiar, hermano, una pieza que se necesita. No saben porque el papá no se detuvo a decirle, mira, si es instalación de gas, es rosca izquierda. No saben. Y ahí los ves que ya son papás y todo, y están desbaratando, degollando, porque no hubo un papá que se detuviera y le dijera, ven hijo. Pero ¿sabes qué? José le enseñó el oficio que mantuvo Cristo su necesidad y su familia hasta los 30 años que él se despidió y arrancó su ministerio. Y no es deshonroso heredar el oficio del Padre, es muy honroso, porque eso significa ¿qué? Que tuviste un Padre que te enseñó. A Dios sea la gloria. Hermanos, todo el problema que estamos viviendo y escoge a este o escoge al otro para que pare la delincuencia, no. Así como ocupan los medios de difusión, lo ocuparan, hermano, para mensajes, para mandatos del Señor, se aliviaría mucho. Pero yo aquí pongo un granito de arena. Hermano, enfóquese en su familia. No sea como Juan sin miedo, así, ya solo yo, ¿qué les falta? Les falta amor. Les falta que apagues tu celular y te sientes con ellos porque tus hijos se los van a comer en las redes sociales. Y una vez que ya los enganchó la adicción, la droga, vas a peregrinar. No se vayan que estoy predicando. Vas a peregrinar y vas a sufrir porque Dios no puede ser burlado. Muchos hijos ya crecieron, hermano. ¿Y sabes qué dijeron? Yo no voy a tu iglesia, yo no creo en tu Dios. Porque dices y no haces. Ok, punto número 1. ¿Cuántos oyeron? Dios es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios. Imagínate que no ames a tu hijo, que ahí lo tienes, que debes abrazarlo, bésalo. Aunque ya estén grandes, aunque ya sean hombres y mujeres, ámalos. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos ya no tienen sus papás en esta tierra? ¿Y cuántos añoran? Sí, Señor, me acuerdo. Ya hombre grande, casado, llegaba yo a casa con mi mamá a abrazar, a olerla. Ahí fui amamantado. Y ahora ya de hombre ya más viejo, hermano. Hay temporadas que me acuerdo de ella. Y sí, más de ella que de él.
¿Por qué cree que tiene tanto éxito en Latinoamérica Mamá María? Porque el varón dejó su casa y la con la que se identifica el que fue evangelizado por la católica es Mamá María. Y dicen que los evangélicos no tenemos mamá, ¿sí? Que somos huérfanos. No tenemos mamá divina, tenemos un papá y es el Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estaba Israel en guerra, hermano. Estaba el valle y en un lado estaban el ejército de los filisteos y en el otro lado el ejército de Israel. Y salía un paladín y desafiaba a los ejércitos de Jehová. Y les decía, denme un hombre para que pelee conmigo. Y nadie. Y el que estaba obligado ahí era Saúl. Y Saúl era un hombre grande. Entre todo el pueblo dice que de hombros para arriba, Saúl era el mayor. Y era el rey. Él tenía el compromiso y el derecho de sacar la cara por su pueblo. Y David, un pastor, ¿tipo de quién? De Cristo. Él llegó, el papá lo mandó que llevara queso y pan, pero el papá lo mandó para que escuchara las noticias. El papá estaba preocupado por sus hijos en la guerra y manda a David a que le diera el informe. ¿Sí? Hay padres que lo último que se acuerdan son de cómo están sus hijos. Y llega David y ve eso y dice, pero ¿quién es este incircunciso para que desafíe así, blasfeme así de los escuadrones del Dios viviente? Y llega y se enardece David, porque ese hombre salía y decía, deme un hombre, y él va y él ahí empieza a declarar, yo le doy. Y se entera Saúl y lo manda a llamar. Dice, ¿qué? No, es que ¿cómo es posible? Dice, le está diciendo al rey, ¿cómo es posible que este incircunciso esté ofendiendo así a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? No, dice, yo voy a pelear con él. Y Saúl se asombró, quitó la carga y lo más que hizo fue, bueno, te voy a dar todo mi aparataje. Y David se lo pone y prueba a andar con él. Dice, no, más rápido me va a matar, dice. Y luego Saúl le dice, mira, no vas a poder con él, mira, mejor vete porque este hombre es hombre de guerra y no le ves el tamaño. Pero David no hizo caso, le metió otras piedras a su zurrón y agarró su onda. Y cuando él salió, ¿sabes qué es lo que a mí se me queda grabado desde que lo escuché por primera vez esa predicación? Que Saúl decía, ¿de quién es hijo este muchacho? A su nombre sea la gloria. Porque es determinante quién es tu padre. Eso determina. Y Saúl estaba asombrado y decía, este chamaco, ¿quién es su papá? Porque no había todavía derrotado lo que parecía imposible, pero él emanaba, había en él una unción de poder, de seguridad. ¿Por qué? Porque él era hijo del Dios Altísimo, conforme a su corazón. Él era un adorador, tipo de Cristo. Y él dice, dice, tú vienes a mí, dice, con espada, con jabalinas, con todo tu aparataje, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le profetiza, y hoy las aves de los cielos, dice, daré tu cuerpo, tu carne para que lo coman. ¿De quién era hijo este hombre? ¿De Isaí? No, en la carne era hijo de Isaí. ¿De quién eres hijo? No es este. No es este. Ve el verbo, pero no pronombre. Ve, ¿quién es este? Querían aniquilarlo, porque decían, no, pues este es un carpintero. Pero él era más que Jonás. Más, ¿qué le digo? Que David. Dice, Abraham vio mi día. Y el que dice, y aquí hay uno mayor.
Jesús sabía quién era, hijo de quién era. Así que el rey Saúl se asombró y decía, pero ¿de quién es hijo este muchacho? ¿Qué agallas, qué tamaños tiene este muchacho? ¿Quién es su papá? Porque el mérito era de la formación. ¿Sabes qué? Cuando vivíamos en la familia, había mucha tía grande y tío que hablaban el dialecto zapoteco. Y cuando entraba uno de nosotros ya sabíamos, entraba un muchacho y estaban los adultos y pasaban, casi los pisaban. Ellas, las paisanas o los paisanos, decían en zapoteco. ¿Sabe qué decían? ¿De quién es hijo este? Porque no tenía ¿qué? Educación. ¿De quién eres hijo? ¿Y por qué mientes, robas, pecas y no tienes unción, no tienes poder? Porque no entiendes quién es tu padre. No es este. ¿Se da cuenta? ¿Qué querían hacer? ¿Sabe qué hacen los hombres que el diablo usa como instrumento? Descalificar. Con que Dios dijo. ¿Qué es lo que le estaba sembrando Satanás a Eva? Dice, lo que pasa, dice, es que él sabe que cuando ustedes coman del fruto serán como él. Pero él es egoísta y no los quiere compartir. Con que Dios dijo, morirán, no morirán, le dice el diablo. Pero ¿sobre quién atacó? Y sabe que esa arma la sigue usando. ¿Sí? ¿De dónde eres? Minatitlán, Veracruz. No. ¿De qué presumíamos antes cuando íbamos en la secundaria con las muchachas? ¿De dónde? Nació en el DF. Fue que su papá y su mamá eran agentes viajeros y de pasada, y lo dieron a luz, hermano. Pero no te determines, no te limites. Si eres de la provincia, si eres de... Ya ni es capital, ahora es ya otra... Es Ciudad de México. No te hace grande, hijo, de quién eres. Terrenalmente hablando. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para vernos hechos hijos de Dios. ¿Hijo de quién eres, hermano? Sí, tu papá, tu mamá, gloria a Dios. Pero recibimos a Jesús, Juan 1:12. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que se mostraran sus obras. Hermano, venga a la luz, porque en la oscuridad todos los gatos son pardos, pero es en la luz donde se alumbra y donde podemos corregir nuestra maldad. Mas, dice, a los suyos vino, Juan 1:11, mas los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué dice en el 12? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús quisieron con ese pronombre, avasallarlo. Amado, a ti el enemigo lo está usando. Si te das cuenta o no te das cuenta, él tiene instrumentos que siempre van a atacar a la persona, descalificarla. ¿Quién dijo eso? No, pues el pastor fulano. ¿Ese pastor de qué es? ¿Quién no lo conoció? ¿Quién te dijo eso? El hermano fulano. ¿Y ese hermano dónde se congrega? En la iglesia fulana. No, hombre, no. Es que no es así. El texto, contexto, pretexto no quiere decir eso, quiere decir esto y esto y esto y esto. No le creas a eso, ni saben. Siempre va a ser el ataque ¿sobre quién? Sobre la persona. No van a atacar la palabra porque contra ella no puedan, pero aún así lo dicen. Es que, ¿cómo descalifican la Biblia? No, es que la Biblia le escribió un hombre. Sí, y no fue uno. Fueron muchos, a través de muchos años.
Pero dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Sacar tesoros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque hay gente que nada más el Nuevo Testamento, no usan el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es sangriento. Es Dios revelándose. Somos la iglesia del nuevo pacto en su sangre. Ok, entonces, ¿cómo se llama nuestro tema para el archivo? El hijo del carpintero. Y hoy estamos celebrando el memorial, la cena del Señor. Y estamos con esta lectura. ¿Cuántos entonces le damos gracias a Dios por esto que Él nos dice? Porque todo maestro documentado, entendido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Hermanos, la familia parece un cliché, algo ya que perdió. La familia es importante. La familia es primero, hermano, aquí. Pero esa familia tiene que estar bendecida por un sacerdote. Pero no esos de sotana, sino de corazón, conforme a Cristo. Un sacerdote es aquel que entiende que tu pecado va a golpear a tus hijos y a tus nietos. No, pero ya no hay condenación. Eso es para los que están en Cristo. Pero aquel que peca y peca no es cristiano, no. Y la condenación, la maldición va a seguir ¿hasta cuándo? ¿Tercera y cuarta generación? ¿Cuándo se va a cortar esa maldición? Hasta que Cristo venga. Si tú no te has convertido, tú eres canal de maldición. Y si tienes hijos, tus hijos nacen descubiertos. Ese es el problema de la humanidad. Que habiendo conocido a Dios no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Por eso Dios nos entregó. Dice ahora, con esto terminamos. El Señor terminó, verso 53. Esto está en Marcos 6, del 1 al 6 y Lucas 4, del 16 al 30. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea, en la iglesia judía. De tal manera enseñaba Jesús que se maravillaban y decían, empezamos aquí el ataque. Recuerde que nuestro ataque, Efesios 6:6, no es contra carne y sangre, hermano. Nuestra lucha, no es contra carne y sangre. El diablo usa instrumentos. Como Dios usa instrumentos para vida, el diablo usa instrumentos para detener la obra de Cristo. ¿Y dónde vendrán? ¿De fuera? No, el Señor ya les había dicho en Mateo 11. Dice, vine a traer fuego a la tierra, ¿ves? No paz sino espada y cosas así. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Él fue a su casa y es el lugar donde menos milagros pudo operar. En unas dice y no hizo ningún milagro ahí. En otro evangelio, recuerda que son 3 sinópticos desde una misma óptica. En otro dice y no pudo hacer muchos milagros. No es que no pudo. No es que la fe determine si Dios va a hacer o no va a hacer el milagro, porque los de la superfe, este pasaje es su caballo de batalla. Ya ves, mira, ni Jesús pudo hacer milagros porque no había fe allí en él. Eso quiere decir, ¿cuántos saben que los que estudian la Biblia que eso no quiere decir? Que no quiere decir que a él lo determinó que creyeran o no creyeran en él. O sea, él es soberano. Hermano, de hecho, cuando él vino nadie tenía fe. Dice que la fe es ¿de quién? De Dios para salvación. Dios le da la fe. Entonces, ¿qué significa? Lo vamos a ver con calma. Con calma yo.
Dice, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este? ¿Qué reconocían? Que tenía sabiduría y milagros. O sea que sí hizo milagros. Pero él cumpliendo ¿qué? Cuando él envía a sus discípulos, ¿a dónde los envía primero? Con los judíos, a las sinagogas. Cuando Pablo viene, aunque él es enviado a los gentiles, él llegaba a una ciudad y primero iba a la sinagoga. Dice, porque fue enviado primero a su pueblo, pero ya sabían que su pueblo lo iba a rechazar. Y entonces se extendió la salvación, la gracia, a lo que ya estaba profetizado y escrito, a los gentiles. Pero él mismo, él no es un líder que enseña y él hace lo que quiere, no. Él enseñó a las sinagogas primero. Y él mismo enseñaba, dice que predicaba por las calles y enseñaba en las iglesias judías. Y ellos reconocieron que tenía una sabiduría. Ahora, imagínate, Jesús allí fue criado por José, María, ahí estaban sus hermanos, sus hermanas, ellos lo vieron y de repente comienza su ministerio. Y multitudes lo siguen, multitudes son sanados con milagros divinos. Él multiplica, alimenta multitudes, hermanos. El joven que salió de Nazaret ya era una figura ilustre, famoso, y llega a su pueblo. ¿Y qué era lo que se tenía que esperar? Que en su pueblo va a venir Jesús que es nativo de aquí. Oye, hacerle una calzada con flores, con ramas y decir, él, el hijo de Nazaret, viene. Pero en su casa, si dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hijos de José y María, dice que no creían en él. Que ellos le dijeron en Nazaret, dice, si todo esto hace, ve y muéstrate en Jerusalén, porque nadie hace todo lo que tú haces para estar escondido. Y él le dijo, no es mi tiempo, el tiempo de ustedes sí es. Porque querían que fueran a la fiesta en Jerusalén y él dice, no, yo no voy. Pero luego usted, y esa ya es clase pasada, cuando ellos suben, luego él secretamente sube. ¿Por qué él no subió con sus hermanos? Porque él amaba a sus hermanos y él sabía que tenían ya precio sobre su cabeza. Y él no quería involucrar a sus hermanos de mamá, porque en el vientre de María, mire qué tremendo, hermano. ¿Sabe lo que usted tiene que acordarse cuando sus hermanos de papá y mamá? Que en el mismo vientre, Yahvé te tejió a ti y a tus hermanos. Por eso cuando los veas, dale beso. Fuimos tejidos en la misma matriz. No se peleen entre hermanos. Luego estamos llorando. No, en vida. Porque tenemos todavía regada la cultura de los 9 días. ¿Qué más sigue de los 9 días de rezo? 40 días, luego ¿qué? Cabo de año, su altar, su foto. No, en vida. En vida. ¿Tienes papá y mamá? En vida. Hónralos, ámalos, bésalos. No esperes 10 de mayo. ¿Cuándo celebran a los papás? Ya viene ¿Y a poco le hacen fiesta al papá? Y más si es papá mexicano, Juan Sin Miedo. Pero como somos latinos, y aquí lo que nos evangelizó fue la Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica a quién pondera? A la mamá. A la mamá. Por eso el 10 de mayo le van a cantar mañanitas a la Virgen, digo yo. Esas son las tradiciones. Celebrar, ¿cuándo celebran la resurrección? Un domingo de resurrección. Pero los hijos de Dios celebramos la resurrección. ¿Cada cuánto? Cada que queremos, pero como iglesia, los domingos. ¿Por qué no celebramos? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque celebramos ¿qué? Que Él se levantó de la tumba, se levantó. Aleluya, Cristo vive, hermano. Él venció a la muerte. Entonces, vemos que Él llega a su pueblo, a Nazaret.
¿Qué pensaba uno, hermano, de que llegó Jesús, el hijo pródigo de allí, el que hizo que Nazaret fuera puesto en el mapa, hermano? De Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Se da cuenta cómo es el ataque? ¿Él salió de Nazaret? No, él bajó de los cielos y se hizo hombre. Y todavía le tocaba a ellos y al mundo entero ver lo que el nazareno hizo, hace y hará. ¡Aleluya! Él es más que un carpintero, dice un libro. Vea el pronombre 55. No es este, ¿se da cuenta? Cuando a alguien no le gusta algo o alguien, ¿qué va a decir? ¿Y ese quién es? Está sacando de su corazón. ¿Quién te lo dijo? Ese. No sé cómo se llama. Sí sabe. Pero le quema. ¿Sí se da cuenta ese pronombre? Esa. ¿Quién es esa gorda que pasa ahí? O sea, no lo soporta. ¿Sí? ¿Y qué dicen ellos? Reconocieron que estaba hablando palabra de Dios. Reconocieron que había milagros en él. Y dice, oye, pero no es este. ¿Cómo le dice? Pero antes le dice, ¿de dónde tiene qué? Esta sabiduría y estos milagros. ¿Cuánto usted le dice a Jesús o le dice a Adonai? Mi Señor. No puede ser su Salvador hasta mientras no sea su Señor. Adonai, ese es su nombre. El Kyrios. Recuerde, hoy volvemos a remarcar, su nombre es Jesús, Josué, que significa Dios salva. María es madre de Jesús, pero no es madre del Salvador, del Kyrios, de Adonai. ¿Cuántos entendieron eso? Yo sé que algunos dicen, ¿cómo? Sí, en ella el Espíritu Santo revistió de carne humana al Verbo divino, a el Hijo de Dios. Vamos a ir entendiendo en este tiempo. Luego dice en el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué hacían los enemigos que estaban ahí? El clero que lo seguía, los fariseos, mira cómo está enseñando en la iglesia. Porque habían religiosos en Nazaret que tenían el bastón de mando. Y cuando ven que de ahí se levanta alguien, ¿empezaron a qué? Recuerde, cuando van a atacar a algo, ¿qué es lo que buscan? Descalificar la fuente. ¿Sí? ¿Quién es su pastor? No, hombre. Por eso es que a los testigos de Jehová no los mandan a compartir el evangelio en su colonia. Es estrategia. A ellos los mandan ¿a dónde? A donde no los conocen. ¿Sí? De hecho, se recomienda, en los institutos les dicen que no es bueno poner a un pastor emanado de la iglesia, porque ¿sabe qué se sufre? Hay personas aquí que comenzamos el evangelio o nos conocimos, y para que ellos acepten mi autoridad pastoral sobre ellos, se necesita una escalera grande, otra grande y otra chiquita. Es muy difícil que te reconozcan en tu terreno, en tu tierra. No lo digo yo, esto es un dicho divino, hermano. Jesús lo dice. El único lugar donde el profeta no es honrado es en su casa y con su parentela, es en su tierra. Dice, y Jesús ya se los había dicho, mire, todos los capítulos donde él comienza es la teoría, pero ¿sabes dónde se manifestó lo que él les había dicho? Miren, él dice, ahora vámonos y empieza a poner por obra. Y en Nazaret, ahí está la radiografía clara, hermano. En Nazaret, que sembró la semilla que vieron, todos se volvieron a él. Unos cuantos. Pero él, ¿dónde ya había dado la doctrina? En las parábolas.
En la parábola del sembrador, dice, no es el problema de la tierra, no es el problema de la semilla, el problema es de la tierra. ¿Qué tipificaba la tierra? El corazón de cada uno. Hermano, en una ciudad, en una familia, no todos van a recibir la palabra. ¿Sí? Sigue pues diciendo, ¿no es este el carpintero? Mire, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Aquí cuántos llevamos ya? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas hermanas son? Mínimo 2, máximo. ¿Cuántos hijos tenía María? No, se le está olvidando el primogénito. ¿El primogénito de María quién es? Ojo, no dice el unigénito, porque hay gente que no sabe leer. Cuando dice el primogénito de María, pero del Padre dice el unigénito del Padre. Hasta los de la escuelita bíblica entienden este adjetivo calificativo. ¿Usted es el primogénito o el unigénito de su casa? Hay algunos, por eso son así, niños, ¿cómo les dicen? Emperadores, porque son los unigénitos, hermano. Y ya llegaron, ya se colaron de panzazo, ya la mamá casi ya estaba caducada. Y nacieron, hermanos, y los hacen unos monstruos, porque ellos se sienten, ¿qué? Divinos. Se sienten únicos. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado conocer niños así? Es que nada más son ellos, hermano. Pero cuando ya uno es primogénito, el primogénito luego a veces es abusivo, pero es muy rico, ¿verdad? Porque sabes que no ocupas el primer lugar. Y con Dios, ¿sabes qué? Hay otro adjetivo que se usa, fuimos adoptados. Pero ¿cómo? A veces en nuestro contexto choca el tema de que fuimos adoptados. Vamos a continuar. Entonces, vemos cómo lo dice Mateo. ¿De dónde pues tiene? Y vuelta al pronombre. ¿De dónde pues tiene qué? Cuando usted escuche a alguien, escúchelo, y cuando se dirija a alguien, aún de la iglesia, sí, hombre, ese tiene su nombre. Decirle esta es falta de respeto. Y nosotros como cristianos debemos tener que, mire, tus palabras respecto a otro, lo que dices de otro, dice muchísimo de ti. Yo cuando aprendí eso, porque yo era así, mexicano, descalificador. No, hombre, ¿cómo ese? ¿Sí? Oye, ¿ya viste a fulano? Romanos 2, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Pero ¿cuántos tenemos ese modismo, hermano? No, hombre, esa la tortillera, esa la panadera, no, esos tienen nombre, hermano. Y de la manera que yo me expreso de otros, de la manera que yo me refiero a otros, ¿sí? Eso muestra mi corazón. Y sé que es aprendizaje, porque a mí me ha tocado aprender. Siempre a las personas, disculpe, ¿cómo se llama? Porque siempre nos vamos, ¿qué? ¿Quién es? El negro, es el gordo, el chaparro, el pelón. Hermano, es de buena familia decir, disculpe, no me gusta decirle apodo, ¿cómo se llama? Dignificas a la persona. Seguimos por cuestión de tiempo. Aparece en Marcos 6. Vea cómo dice en Marcos 6. En Marcos 13, como dijeron, ¿no es el hijo del carpintero? Ahora vamos a ver en Marcos el mismo pasaje, pero expresado por Marcos. Jesús en Nazaret. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos.
Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole, mire, muchos se admiraban, pero siempre el enemigo cuando ve que una iglesia, una obra está teniendo resultado, vienen y ¿a quién van a atacar? ¿A quién van a atacar? ¿Sobre quién va a venir la descalificación? Sobre el líder. Ah, ese es tu pastor. Ese es tu pastor. Y decían, ¿de dónde tiene qué? Diga conmigo, estas cosas. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Se da cuenta que Nazaret sí hizo milagros, pero no hizo muchos. Ahora, no determina eso, hermano. ¿Sí? ¿Por qué él no hizo muchos milagros ahí? Porque él ya había enseñado que no todos van a responder. Y el Señor, si algo tiene, es que no es desperdiciado. Porque los milagros, ¿sabe para quién son? Para los incrédulos. No es posible que ya teniendo 30 años en el Evangelio todavía que es que yo quiero ver a Dios. Ay, Padre eterno. No. Los milagros, los hechos sobrenaturales son para que los que no creen, crean. El Evangelio es de salvación y la doctrina es para santificación. Apréndase eso, hermano. El Evangelio es para salvación. Ya es salvo. ¿Ahora qué le vas a dar si ya es salvo? Ahora le voy a dar doctrina para que viva como pueblo santo, linaje escogido, nación santa, hijo de Dios. Para que la gente cuando te vea a ti, diga, oye, ¿y ese quién es? Ah, es hijo de Dios. Si no te sabes su nombre es hijo de Dios. Por la fe. ¿Cómo? ¿Quién es tu papá, hermano? ¿Cuántos hacían lo que hacíamos muchos en mi colonia? Nos iban a dar un ray y había una casa bonita, casi como a 2, 3 casas de la mía. Aquí déjame. Y decía, los dejaba con la duda, porque uno era así. Pues eras hijo de la vida. Y pensaban que ahí vivías. Y ya tú como que hacías y te acercabas y estabas. Y ya. Y ya que se iban, ya agarraban. Y te iba a eso que llamábamos casa. Porque eso sabemos que determina mucho la estima en la que te tengan. ¿Usted estudió? ¿Qué título tiene? Por eso es que usted se va a dar cuenta que en las iglesias está la titulitis. Apóstol, apóstola. Casi archiduques y arcángeles, hermano. Porque a nadie le gusta que le digan hermano pastor. ¿Sabe cuál es lo correcto? Decirle hermano pastor. Eso es lo correcto. No los insultas. Dime profeta, si no fluyo. Ok. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y va el adjetivo, el pronombre peyorativo. No es pero ahora ¿qué dicen? El carpintero. En Mateo ¿qué dijo? El hijo del carpintero. Pero aquí ya es que Jesús era el primogénito. ¿Y el primogénito qué? Ayuda a mamá y a papá a criar a los que vienen detrás. ¿O no? Si te acuerdas, avión, manda un niño. Luego les platico, es una anécdota familiar. Pero los primogénitos ¿qué? Ya cuando la primogénita que estuvo como 20 hermanos dice, ¿y no te quieres casar, hija? No. ¿Y no quieres hijo? No. Pues si fue la mamá de toda la rampla esa, hermano. Y aquí vemos que él no nos narra cuándo falleció José. José los abandonó. No marca eso. De hecho, José, hermano, es un tipazo. Imagínense que ya estaba desposado. En la cultura judía era similar a un matrimonio ya. El desposorio tenía 3 etapas. De niños decía los papás, oye, me gusta tu hija para mi hijo. O sea, se van a casar. Ya cuando crecían, entonces tenían 1 año para casarse. A esto se le llama el desposorio. No es que probaban un novio, otro novio, no, porque luego es como los mangos, hermano.
Ya cuando lo vas a comer y ya lo probaron, no apriete el mango. Sí, porque luego decían, está bueno, sí, pero no lo apriete, no lo magulle. Luego, ¿qué mango le vas a dar más que yogur? No entendió nadie, estoy hablando en clave. Ok, entonces, ya estaba el desposorio. Y en el desposorio, ¿qué sucedió? Nos narra la Escritura. Dice que la doncella, dicen unas traducciones, la que no había estado casada, resulta que salió encinta. Esta ya es clase pasada también. Imagínense la fe de María, porque le dice el ángel que iba a concebir. Y ella dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ocupa la palabra ginosco, que es tener relaciones maritales. Ginosco, aquí en el griego, es tener relaciones íntimas. Y ella dice, si no ginosco varón. O sea, ¿ella era qué? Ella estaba esperando para casarse con José. Y José, como estaban en el año, ya en este primer siglo, ya en donde está la historia, ya era válido el divorcio. Y José, porque ¿cuál era la paga de que ella saliera embarazada? Lo mismo del adulterio, ya he firmado el matrimonio, lapidación, muerte por lapidación. Pero José dice, ¿cómo era qué? José era un varón. ¡Qué preciosidad! Fue el papá terrenal de Jesús. ¿Por qué en lo terreno tenemos un Jesús como el que tenemos? Porque Jesús, Él se sometió, hermano. Cuando Él nos dice, ama a tu padre y a tu madre, ¿a poco te dice si son como José y María? No, tu papá fue como José y María. Mi madre por ahí andaba, pero mi padre me desbarató todo. Entonces, me estoy liberando. Entonces, vemos que José, para no infamarla, quiso dejarla en secreto, hermano. Pero llega un ángel y le habla. Mira la fe de María y el valor de María, porque ¿qué iba a arriesgar ella, hermano? Por ejemplo, si preguntáramos aquí a una doncella, no, imagínate, si yo me quiero casar, voy a quedar estigmatizada para siempre. Y el tema es que Jesús iba a venir de una madre virgen, una doncella. ¿Por qué? Aunque no es que ese tema es muy arcaico. Hermanita que estás escuchando, llega virgen a tu matrimonio. Dios no, el Espíritu Santo no vino y engendró en una mujer que ya conociera, no varón, en plural. No, vino y depositó y formó la carne sobre el Verbo en una mujer virgen. Silencio en la sala. Ok. Entonces, así como María, por la fe, hermano, mira qué mujer, dice, hágase como el Señor dice. Hágase su voluntad. Porque por ahí se pasa muy rápido, hermano, y nada más se le sube a los altares y llama mamá María. No, su historia, imagínate los arrestos que tuvo esta muchacha, porque iba a ser, no es hoy día que, salió embarazada, sale y pasamos a otra. No, eran cosas cruciales en una familia. Imagínate la vergüenza sobre sus papás. O sea, no, ahí se sacudió su mundo, todas sus bases, pero ella dio ese paso de fe. Y aquí los que tienen vena católica van a decir, sí, María, María la mujer. Pero ve el calibre de José. Imagínate que te vas a casar y te enteras de que tu doncella ya trae fruto y tú no la has tocado. Pero llega el ángel y le habla a José y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Y tú puedes decir, sí está bien, pero hay que se haga cargo el Espíritu. No. José, ¿qué hizo? La honró.
aceptó a Cristo, Él, y aquí entra el concepto, Él lo adoptó, no siendo su hijo, Él lo adoptó. Atacaban mucho a un niño en la escuela porque era adoptado. Y siempre la descalificación era porque era una lumbrera en todo, hermano. Porque tenía unos padres que daban la vida por él. Pero cuando querían atacarlo, ¿sabes qué? Es adoptado. Querían. Y él fue con su mamá y su papá y les dijo, mire, ¿cómo estás? Digo, bien. Dice, pero es que el ataque es que soy adoptado. Ah, hijo, dile, mire, clásico. A ustedes ya nacieron ahí, tuvieron que aceptarlos. De tu hijo tú dices, ay, este no es el hijo que yo quería, pero pues ya nació en mi corral, ni modo, ya este es mío. Dice, pero que te escojan es porque te amaron. Porque el que nació, pues ya tienes que amarlo, es tuyo. ¿Sí? Pero imagínate que ames a otro que tú sabes que no es tu hijo y lo adoptas y lo metes a tu familia como tu hijo. ¿Sabe que a nosotros se nos ha hecho eso, hermano? Cuando usa el término se nos adoptó. ¿Por qué nos adoptó? Porque si Cristo es el unigénito y de la creación el primogénito, si Él es el heredero, ¿qué nos toca a los miles de millones que somos? Nada, porque lo que primero le toca son a los de arriba. Pero en este concepto jurídico hebreo, a los herederos también los mete en la misma línea. Y somos herederos y coherederos con Cristo. Pero hay una cláusula que dice, si es que padecemos juntamente con Él, aleluya. Y muchos quieren la herencia, pero no quieren la penitencia. Hasta aquí me estoy explicando, ¿no? ¿Entiende lo que estamos hablando? Está observando y cuántos están tomando la importancia, hermano. Papá, la familia. ¿Quiénes quisieran tener un papá como José? Sí, o sea, terrenalmente. Y sabe que Dios no viola sus estatutos, sus principios, sus leyes. ¿A quién le hablaba Dios? ¿A José o a María? Se le aparecía a José, mire al hombre de fe. En sueños le hablaba el ángel y le decía, levántate, toma al niño, toma a María y al niño y vete a tal lado y vete para acá. Y ahora regresa, ya murieron los que querían matar al niño, pero siempre Dios enviaba sus mensajeros, ángelos, a avisarle al padre. Dios le habla al varón. Pero necesitamos varones que digan, habla Señor, porque tu siervo hoy. Mi casa y yo. Así dice. Y sabe que hay Biblias que dicen mi casa y yo. No es que gramaticalmente, hermano, puede ser que, pero bíblicamente el varón tiene que decir yo. O sea, de mí corre que esta casa de que la bebe. Pero como venimos de marianos, la mamá es la que va con la espada, el escudo y peleando por la fe. ¿Y el Josecito? Viendo la final de fútbol. Mas Jesús les decía, verso 4 en la versión de Marcos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5, y mire cómo lo narra aquí, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Yo no sé si eso no sea milagro, poniendo sobre ellos las manos. Bueno, dice cómo lo sanó. Y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado ¿de qué? Así como se asombró de la fe de de Cornelio, el centurión. No era Cornelio, era el centurión. Aquí se asombró ¿de qué? De la falta de fe. Hermano, porque lo que asombra a Dios, lo que a Dios le agrada es la fe. Lo que a Dios le agrada es ¿qué? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es que Dios no puede hacer los milagros, es que Él no se agrada de hacerlo. Y Él se ocupa de ese adjetivo, no pudo. O sea, Él respeta sus ¿qué?
sus principios. Recuerde que con Dios es tema de principios. Él respeta sus principios. Dice que Él no puede perdonar al impío. Él no puede. Pero ¿cómo perdonó a los impíos? Porque dejas de ser impío por la fe en Cristo Jesús cuando se te imputa la justicia de Cristo. Entonces Dios ya no te ve como impío pecador, sino como su hijo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué? Enseñando, hermanos, no dejemos de enseñar. Ahora vamos a ver cómo lo narra Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Usted tiene la costumbre de venir al templo y leer la Biblia? Es bíblico. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a qué más dice, y a predicar el año agradable del Señor, ¿sí? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Recuerde, es la misma narrativa, está en Nazaret. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este? Ahora, ¿qué título? ¿Cómo le dan? El hijo de José. Primero dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Luego dice: ¿no es este el carpintero? Y luego y narra Lucas: ¿no es este el hijo de José? ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es verdad, hermano. ¿Quién comparte las predicaciones de su iglesia local? Estoy hablando porque esto se escucha en muchos lados. La gente de fuera. Pero la gente del local decía que sí, no te reconocen nada. Y sí comparten a otros que, ¿sabes qué? No saben cómo son sus vidas. ¿Por qué es menester tener una iglesia y un pastor longevo en esa iglesia, ese ministerio? Porque no es lo mismo uno que viene, ¿qué? De visita, hasta te quieres ir con él, pero con otro que está ahí, ¿qué? Con el que has chocado, con el que te... Brincamos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Dice la profecía: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, Jesús, el verbo, es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de María. ¿Entienden eso? Jesús, el que nació en Nazaret, en Belén, él es el unigénito del Padre, pero él es el primogénito de la madre, ¿sí? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mateo 1:25. Y aquí es donde se jalan las vestiduras. Mateo 1:25, si lo tiene ahí en su Biblia, dice: pero no la conoció. ¿Y qué palabra ocupa aquí? Ginosco. ¿Y qué es ginosco? La traducción de ginosco es conocer, entender, tener vida conyugal. ¿Cómo iban a nacer los otros? El único que nació por el Espíritu Santo fue ¿quién? Jesús. Pero de allí los demás, 6 o 7, nacieron ¿cómo?
Dice la Escritura, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si escribe la palabra que Jesús fue el primogénito de María, ¿qué significa? Así que cuando un católico le diga, no es que María virgen, siempre virgen, no. Mateo 1:25 dice que Jesús fue su primer hijo. Y después le lees todos los nombres que da Mateo, ¿sí? Dice pues, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. José le puso por nombre Jesús y dio a luz a su hijo primogénito. Juan 1:43, el llamado de Jesús. Mire lo que nosotros debemos hacer, porque ese es el ejemplo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, 2 hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿Se da cuenta? ¿De dónde? De Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué debemos decirle a la gente cuando nos diga, cristianos sí, oye, pero es que los cristianos, que el diezmo, no, ven y ve. Ven y ve. Eso es una palabra evangelística. ¿Qué le tiene uno que decir a las personas? Ven y ve. Ven y ve por ti mismo. Así que cuando quieres descalificar a alguien o atacas de quién es familia o de qué otra manera golpean, de dónde eres. ¿Sí? Eres prieto, perdón por los prietos, eres prieto y eres mexicano. ¿Y de dónde eres? ¿Mina qué? De Coaxacualcos. Que Minatitlán. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Natanael? Cuando le dijeron, este es el Cristo. Alguien habla ahí, creo que es un vecino. Natanael le dijo, de Nazaret, han de estar estorbando una salida de carros del vecino. Y si alguien es el dueño de ese carro, no le vayan a reclamar, como había otro que se ponía hasta a pelear. Le digo, hermano, ¿qué van a decir, hijo de quién eres? ¿Sí? Natanael le dijo, ¿están estorbando? Sí, hay que tener cuidado, hermano, porque hay gente que para estacionarse, ¿sí?, acaban de aprender a manejar. Hay que tener trailer. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Siempre cuando te quieran descalificar, van a buscar tu gentilicio, de dónde eres, cómo se apellida. ¿Sí? No tiene un apellido como de abolengo, de linaje, del monte, del valle, de no sé qué, de los prados angelicales. Sí, porque muchos, cuando éramos jóvenes, yo di un nombre falso y un apellido falso, era un niño. ¿Te acuerdas? Por querer impresionar a otra niña. Dice, ¿cómo se llama? Yo le di mi nombre en inglés y mi apellido así. Pero porque éramos niños. Pero ahora nosotros, ¿cómo tenemos que dar nuestro nombre? Nosotros tenemos un nuevo nombre. Y Dios nos hizo hijos e hijas de Dios. Somos pueblo. Los que no éramos pueblo, hermano, hemos venido a ser pueblo. Y Él ha venido a ser nuestro Dios. Y nosotros, y Padre nuestro. ¿Qué es lo que muchas veces recitamos sin saber? ¿Qué decimos? ¿Cómo debemos dirigirnos al Dios eterno? Padre nuestro. En la oración grupal. Pero cuando estás solo, le puedes decir, Padre mío, Abba, papito, ayúdame. Y tu Padre, que es rico en misericordias, ¿qué no te dará? Si nos dio a su Hijo, hermano, ¿qué no nos dará? Ok, quiero por tiempo
¿Sabe? Es esta palabra, este concepto se le llama menosprecio. Cuando uno dice, y este es un ataque para que baje su precio ante los que oyen, ¿sí? ¿Y este quién es? ¿Hijo de quién es? Es un ataque de, ¿cómo le dije que se llama? Menosprecio. No, ya ahora es cristiano. A ti que antes te tenían acá, en Juan Sin Miedo, ahora ¿cómo te dicen? No, hombre, tú hazle lo que quieras, ya es cristiano. Ya le lavaron el coco. Ya lo puedes insultar y si le das en una mejilla y no le pones la otra, te dice, ¿y eso que eres cristiano, no? Es el ataque. ¿Sabes cuál es el ataque a mi persona? ¿Y eso que es pastor? ¿Piensan que soy querubín, arcángel, archiduque o algo así? No, también sudo y también se me sube la sangre a la cabeza. Pero ¿cuál es el ataque? Porque si es fácil decir, es que el pastor, ajá, yo soy el pastor, ¿y tú qué? ¿Tú eres hijo preferido de Dios? No, tú también estás en el mismo rasero que yo, hermano. Pero entonces, este ataque hacia tu linaje, hacia de quién eres hijo, ¿sabes qué me pasó? Y me cuesta trabajo luego estar dando testimonio. Teníamos un congreso en el parque y yo trabajaba en una pastelería muy famosa. Ahí estaba yo, hermano. Y unos muchachos que me conocían, me tocaba a mí predicar en ese congreso, bueno, en esa reunión pública ahí en el parque. Y ya ahí me cambié, hermano, me cambié mi ropa de pastelero y me puse mi corbata y todo y jalé mi Biblia bajo el brazo. Y me dicen esos niños, no es maldad, oye, mira, no es el pastelero. Le digo, no, ahorita soy siervo de Dios, le digo. Aleluya. No dejes que te pongan nombres ni sobrenombres. Cuando dices, no, dale en una mejilla, sí, y me haré más vil, bajaré más el precio, y era el rey. Dice la escritura, perdón, Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16, muchos se saben esta historia. El arca había quedado en una nación ajena, pero David, que era un adorador, fue a buscarla, hermano. Sabemos la historia. Te leo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová como un plebeyo, hermano. Y él era el rey. Imagínense a un hebreo con su túnica. La túnica, cuando la traías puesta, estaba prohibido correr. Tenías que ceñírtela para correr. ¿Sí? Un judío de buen nombre no corría sin ceñirse la túnica, pero era tal el regocijo de David que saltaba y brincaba y revoloteaba, hermanos, con la túnica. Metieron, dice, y David saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo su esposa, hija de Saúl? Lo menospreció en su corazón. Es como cuando tu esposa se enamoró de ti, de todo, y luego conoce a tu familia, no te lo dice, pero dice, ay, cómo él nació tan bello y tiene una familia tan fea. Ay, Dios, ¿cómo puede ser eso? Alguien dijo, te quiere a ti, pero a tu familia no. Siempre, ay, no me voy a meter en problemas, vamos a continuar. Y es que se me va el tiempo, no, yo le puedo dar, pero luego usted ya me está. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Al arca, ¿qué tipificaba el arca? El pacto. Allí bajaba la presencia de Dios. ¿Por qué David es llamado un hombre con un corazón conforme al mío? ¿Qué anhelaba David? David era un hombre como tú y como yo, quizás más pecador que nosotros. Pero ¿qué es lo que diferenciaba a David? Le compuso salmos al Señor, inventó instrumentos de música y rubricaba sus composiciones musicales. Escribía como el dulce cantor de Israel. No, yo si hubiera vencido a Goliat, mi primer título en la rúbrica es GBO, el que venció al gigante. Ya después le pongo y compuso tantas canciones. No, él se olvidó. Porque vencer al gigante no lo venció a él, sino el que estaba con él.
Y él adoraba. Por eso yo le digo en la iglesia, hermano, no se trata de nosotros, es de venir y adorar al que es digno de adoración. Servimos para él. Entonces él venía regocijando porque pudo traer el arca al pueblo. No era una victoria para él. Él quería que la gente tuviera un camino para adorar al Padre. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, ¿quién era Mical? Su esposa, hija de quién? Del rey Saúl, a recibir a David, pero mira cómo lo recibió, signos de admiración. Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué le estaba diciendo? Debajo de la túnica traían una ropa interior que como que no cubría mucho. Y David eran tal los brincos que usted imagínese. Y es lo que le dijo ella. Se estaba celosa, furiosa. Oye, estuviste haciendo tus desfiguros. Mire lo que responde David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Hermanos, si hago desfiguros y gritos y aleluya, 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 no es delante de la gente. Cuando tú estás celebrando a Dios, ¿delante de quién te postras? ¿Delante de quién gritas, lloras, gimes, hablas en lenguas? Si hablas en lenguas, pide: ayúdame, Señor, te alabo, te bendigo, Padre, tú eres digno. Y los que están, oye, ya parece que tienes demonio. Pues demonio tendrás tú, pero yo tengo gratitud para con el Señor. No deje que lo menosprecien porque usted es un adorador. No deje que lo menosprecien porque usted es alguien que busca la santidad. Que, ay, mira, se tapa los ojos para no ver a esa o a esa. Bien que le gusta, sí, pero se tapa los ojos para no caer en la tentación. ¿Y qué hacen? Nos menosprecian. Sí, ya saben que se pueden meter contigo, que pueden hablar de ti. Claro, a los cristianos, porque hay unos que nada más andan con el zarape. Métete con ellos, te van a dar una despeinada, pero terrible. Pero aquel que es verdaderamente cristiano, hermano, lo provoca. Si tu cónyuge es cristiano, tú lo has probado y le dices: a ver, pero pégame. Sabes que no te va a pegar. Pero si supieras que verdaderamente nada más está disfrazado, no le dices: a ver, pégame. Hasta ahí llegaste. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. ¡Guau! Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, le dice ¿qué? ¿Sí se acuerdan ese canto que dice me haré más vil por causa de Jehová, remolineando, remolineando? Y que te vea la gente: ay, mira, la doctora, el doctor, el ingeniero, ahí dando vueltas como un aleluya cualquiera. Me haré más vil por causa de Jehová. La, 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 la. Puras payasadas hace el pastor por causa de Jehová, no por usted. Para que usted entienda de alguna manera. O sea, los que no entienden, los que entienden estamos en el mismo. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y mira, no intente menospreciar a un hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Mical? Hija de Saúl. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice. O sea, amado, si usted no entiende, usted no se meta a atacar. No permita que el diablo lo use como instrumento para irse contra los hijos de Dios. Porque por ese menosprecio, por ese ataque sanguinario, perverso, maligno, te viene juicio de Dios. Ah, el pastor lo hace para que le tengamos miedo, no. Es para que salvemos, hermano, nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. ¿Hijo de quién? Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, nosotros nacimos porque papá y mamá se juntaron voluntariamente. Pero los hijos de Dios nacemos porque Dios lo quiso. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque Él lo quiso y dio fe en tu corazón y abrió tus ojos y tu entendimiento. Tú eres un escogido, tú eres un elegido antes de la fundación del mundo. No permitas que ningún instrumento del diablo diga: ¿y ese quién es? Tú le digas en humildad, en amor: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. ¿Qué va a confirmar cuando tú le digas a alguien: yo soy hijo de Dios? Tu manera de ser, de hablar, de mirar, tu manera de vivir. ¿Cuáles son tus hábitos? Porque muchos pueden decir: no, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué vives como vives? El árbol se conoce por su fruto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si alguien está esclavo del pecado todavía, no que no peques, no, que seas esclavo del pecado, no eres hijo de Dios. Dice: hemos recibido el espíritu de adopción. Recuerde, te nace un hijo y pues ya. ¿Y qué es lo que decía la gente de antes? ¿Y ese qué? Pues nació en mi corral. Pero otra cosa es que adoptar. ¿Quién es más amado, el que nació o aquel que lo amaron y lo hicieron hijo? Buena pregunta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios 6:14. Los que van a ayudarme a ministrar de la mesa del Señor, les agradecería que nos fuéramos acercando, pero no sin perder esta escritura. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a entonarla de en memoria de mí. Dice la escritura, segunda de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual nos dice a los hijos de Dios: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por... Amado, no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No lo pretenda. ¿Qué determina? Dice que Él sacará a la luz a los que son sus hijos. ¿Cómo? Cuando nosotros nos santificamos. Cuando nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo dice aquí claramente, hermano. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué más dice? Y yo os recibiré. ¿Y qué más dice? Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo muestras que eres hijo e hija de Dios? Gritándolo a los cuatro vientos. Viviendo como debe de vivir un hijo, una hija de Dios. Sigue diciendo, mire cómo todo tiene que ver con la cruz, con el sacrificio. Toda la enseñanza en la Biblia tiene que recaer en Cristo, en su Calvario. Porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Somos la iglesia de Cristo, hermano. Somos cristocéntricas, ¿sí? Y creemos que Él vendrá otra vez. Y si creemos esto, es nuestra doctrina. Debemos vivir de una manera piadosa, de una manera santa, porque es a través de nuestras obras que se confirmará que somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Y Él se gozará y dirá: ¿ya vieron a mis hijos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, hay milagros y hay prodigios, sí, para todos. Ahora entender, ¿para quiénes son los milagros? Para ganar las almas, a los incrédulos. Y la doctrina es para santificar a los hijos e hijas de Dios. Pero Dios puede hacer un milagro, hermano. El milagro más grande es que tenemos perdón de nuestros pecados. Nos hizo nuevas criaturas y tenemos vida eterna. Dios sigue haciendo milagros. ¿Y cuál es el milagro más grande? Cuando un pecador se arrepiente. Padre, te damos gracias, Señor. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos en las asambleas? En memoria de Él. Mientras se ministra esta alabanza, vamos a pasar por el pan y la copa. Dios te bendiga, hermano. Cuídate.